Cuyaquitanaka, Mahach Aruntabe, Bolívar Marcata, a México Marcaro, Humanacaro, Mahach Acomantabe. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Saludo la presencia de miles de compañeros, compañeras de México, a quienes organizaron este acto de diálogo, de solidaridad, de expresar ese apoyo a la lucha del pueblo boliviano. Estamos con el compañero Álvaro García. Hasta hace 2 semanas, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado. Estamos con hermana Gabriela Montaño, exministra. Hermanas y hermanos, brevemente quiero comentar lo siguiente. Quiero decirles, hermanas y hermanos, el movimiento indígena originaria ha construido un movimiento político de liberación del pueblo boliviano. El movimiento indígena ha empezado a liberarse socialmente, políticamente. Evo, 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 Evo. Son las imágenes en sus pantallas del presidente Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien sostiene encuentro con estudiantes mexicanos, un evento donde participan representantes de la Escuela Nacional de Antropología y de la Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y representantes de la Coordinadora Nacional Mexicana de Solidaridad con Venezuela, entre otros. Este evento se desarrolla en la Sala Silvestres Revueltas en el Centro Cultural Ollín Yolitztli en la Ciudad de México. Recordemos que el presidente Evo Morales recibió asilo político en México luego del golpe de Estado consumado en su contra en Bolivia el 10 de noviembre, luego que se diera a conocer un comunicado preliminar sobre la OEA, sobre la observación de las elecciones que tuvieron las elecciones presidenciales del 20 de octubre, donde el presidente Evo Morales resultó reelecto junto al vicepresidente Álvaro García Linera. Escuchemos nuevamente al presidente. Vivimos cada día que vienen de la derecha racista, fascista, para que sepan, hermanos de México. Eso no nos asusta. Hemos soportado al movimiento indígena más de 500 años esta clase de agresiones, provocaciones. Y quiero decirles brevemente, ese sector de los movimientos sociales, el movimiento indígena originaria, en el pasado, durante la colonia, amenazados del exterminio, discriminados, marginados, políticamente oprimido, culturalmente alienado, económicamente explotado, saqueado nuestros recursos naturales. En las décadas del 80, 90, nos hemos preguntado cuándo los bolivianos nos vamos a gobernar. Exdirigentes sindicales, especialmente del movimiento campesino indígena originaria, representada
por la CSUCB, la única, Bartolinas, Interculturales, SIDOC, CONAMAC. Y hemos evaluado los casi 20 años del neoliberalismo, quienes nos habían gobernado. Nos gobernaban del Fondo Monetario Internacional, nos gobernaban del Banco Mundial. Y saben, hermanas y hermanos, los que gobernaron los 20 años del neoliberalismo, del 85 hasta el 2005, habían estudiado en Harvard de Estados Unidos, como Tuto Quiroga, como Gonzalo Sáenz Lozada. ¿Para qué estudian? Para venir a Bolivia y someternos, dominarnos, dividirnos, pero sobre todo saquear nuestros recursos naturales. Los que hemos visto, unos 10 que pasaron por ahí, son representantes de esos neoliberales que no respetan los derechos humanos, que no reconocen el movimiento indígena y que no reconocen los avances que hicimos en Bolivia. Algunos estudiaron en Harvard de Estados Unidos, algunos estudiaron en Lovaina de Bélgica y algunos estudiaron militares como Banzer en Comando Sur de Estados Unidos. Todos después de venir a cómo dominar, someter y ser fiel, obediente a las políticas del imperio norteamericano. Hermanos, estaban los 10. Revisen nuestra historia, repasen nuestra historia. Cómo nos dejaron en 180 años a Bolivia. ¿Saben? Llegamos al gobierno. ¿Qué hicimos? Muy sencillo para entender nuestro programa del pueblo. En lo político, refundar Bolivia mediante una asamblea constituyente para dejar ese estado colonial, y ahora tenemos un estado plurinacional donde todas y todos tenemos los mismos derechos del campo a la ciudad, profesionales y no profesionales. En lo económico, ¿qué hicimos? La nacionalización de los recursos naturales, la recuperación de las empresas públicas. Esos 10 compañeros que vienen a molestar, quiero que sepan cuánto nos dejaron, con cuánto del PIB nos dejaron desde 1825 hasta el 2005, con 9.000 millones de dólares del PIB. ¿Se imaginan? Año pasado, después de nacionalizar el 2006, año pasado, diciembre, ¿cuánto tenemos del PIB? 40.800 millones de dólares del PIB. De 9.000 millones a más de 40.000 millones de dólares. Esa es la lucha del pueblo boliviano. Esos pequeños grupos que hacen, no saben de esta historia. Solo a veces se plantean molestar, perjudicar Bolivia. ¿Saben, hermanas y hermanos? En 20 años de privatización de los hidrocarburos, ¿cuánto era la renta petrolera? 3.000 millones de dólares. Después de que nacionalizamos en 3 años la renta petrolera, 38.000 millones de dólares. Para un país que tiene 10 millones de habitantes, son recursos económicos importantes para atender la demanda que tiene el pueblo. Cuando llegamos al gobierno, hermanas y hermanos, todos los servicios básicos eran de negocio privado, privatizado. Luz, telecomunicación, estaban privatizando el agua. Nos hemos organizado, nos hemos unido y hemos evitado la privatización del agua durante el 2000 a 2001. Ahora, hermanas y hermanos, por constitución, los servicios básicos es un derecho humano y no negocio privado. Y ese grupo no entiende, quiere que se privatice nuevamente. Pero además de eso, hermanas y hermanos, para la derecha boliviana, más conocido para las vendepatrias, salud, educación, para ellos es un servicio. Para nosotros, salud, educación es un derecho, no solo un servicio. Son nuestras profundas diferencias. ¿Qué hicimos en la parte social? La redistribución de la riqueza. Creamos bonos, rentas. Hemos universalizado muchas conquistas sociales. Agua, como hace un momento un hermano comentaba. Antes del campo no se conocía agua potable, no se conocía luz. ¿Qué telecomunicación?
Yo me acuerdo mi primer viaje a Europa, 1989. Me dicen, va a ser al campo, he ido a visitar el campo, gracias a la invitación de algunos hermanos campesinos. Tenían todo, teléfono, agua potable, luz. Yo dije, ¿qué va a ser campesino este? Entonces pensé, ¿cuándo Bolivia va a estar como Europa, como Francia? En el campo, con luz, teléfonos, agua potable, me sorprendía. Estoy hablando del 89. Y después de que llegamos al gobierno, después de que cambiamos la matriz económica con las nacionalizaciones, y ahora Bolivia ya tiene telecomunicación. Solo les comento telecomunicación en Telmóvil. Cuando llegamos al gobierno, apenas están en 70 municipios de Bolivia. Telecomunicación eran los italianos. Bolivia tiene 340 municipios, apenas 70. ¿Y cuánto era la utilidad? Utilidad para esa empresa italiana, año, 70 millones de dólares. 2007, recién nacionalizamos Entel, telecomunicación. Ahora están no solamente en los 340 municipios, cantones, casi toda Bolivia, telecomunicación. ¿Y cuánto es la renta de Entel nacionalizada? 140 millones de dólares de utilidad. Esa plata que gastamos, esa plata es de los bolivianos, los 70 que era, cuando estaba privatizada, los italianos se lo llevaban a Italia. De los 140 millones de dólares, ahora se gastan de ahí para bonos y rentas, para niños y a los abuelos. Cambio profundo que hicimos. Puedo comentarles, hermanas y hermanos, programas sociales para que salgan, para abandonar la pobreza, un proyecto pequeño de producción, vale decir, de crianza de ganado, en las áreas rurales especialmente. Si el proyecto cuesta pequeño, familiar, $1,000, $300 aporta la familia y el Estado dona $700 de ese proyecto. Puede ser de 1,000, 2,000, 3,000 o más dólares. Y así empezamos a reducir la pobreza. Hace un momento un hermano comentaba, cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto era la extrema pobreza? 38.2%. Y año pasado llegamos a menos del 15% de extrema pobreza. ¿Se imaginan eso, hermanas y hermanos? Gracias a los profundos cambios en la economía nacional. Hermanas y hermanos, algo que no me perdona con este golpe de Estado, lo que hicimos cambio. El año 1985, cuando empezaba el neoliberalismo, ¿qué decía el presidente de entonces? Bolivia se muere. Yo no podía entender cómo Bolivia se va a morir. 85 ha sido el primer voto. Todavía no tenía mucha conciencia ideológica, trabajando en la chacra. Los dirigentes nacionales de algunos sectores sociales dijeron crear un Frente Pueblo Unido. Creo que en mi sindicato donde voté, creo que el único voto. Y sabe, ese año en el campo ganó el MNR, en las ciudades, algunos centros mineros, la ADN, ninguno con más del 40%. Y se juntaron dos partidos neoliberales, uno viene de las dictaduras militares y otro también participando en el golpe de Estado. Se juntaron los dos, hicieron bajo esa democracia pactada, pacto por la democracia, y con el voto del pueblo nos han sometido a las privatizaciones, a políticas de libre mercado, a saqueo de nuestros recursos naturales. A partir de ese momento empezamos a cómo organizarnos, cómo identificar a los enemigos internos y externos de todos los bolivianos. Y por eso este movimiento político nace fundamentalmente del movimiento campesino. En ese momento escuché a un joven que decía, uno aprende las luchas, uno aprende las marchas, uno aprende de los debates permanentes con los distintos sectores sociales, pero también aprender para unir. Lo más difícil es unir al pueblo boliviano, y nosotros unimos al pueblo boliviano.
no solamente social ni sindicalmente, sino hemos unido electoralmente. En la democracia quiero que sepan, hermanas y hermanos, en mi primera candidatura, 2002, me lo han robado las elecciones. Hemos ganado, aunque con más del 20%. ¿Y quién era mi opositor? Justamente Gonzalo Sáenz Lozada con Carlos de Mesa, que ahora también ha sido opositor. ¿Saben? Nos han ganado, a eso sí con fraude, con un poquito más de 40,000 votos. No dijimos que fraude, nos engañaron, respetamos el informe del ex tribunal o ex Corte Nacional Electoral. Saben, hermanas y hermanos, este año ganamos en la primera vuelta con 648,000 votos. Y antes nos ganaron con 40,000 votos. Ganamos la primera vuelta. No nos perdonan, hermanas y hermanos, nuestras políticas económicas. ¿Qué comentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo un indio los movimientos sociales pueden nacionalizar y cómo pueden cambiar Bolivia? Agentes externos, ¿quién no nos perdona? También hay otra vía que es posible para liberarnos, con gobiernos, con presidentes llamados progresistas, izquierdistas, pero fundamentalmente antiimperialistas. Y con las nacionalizaciones hemos dicho, sí, hay otra vía, otro camino mejor que con el sistema capitalista. De los 13 años que estuvimos, los 13 años de gobierno, 6 años Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Quiero decirles antes, queridos estudiantes, personalidades, al movimiento indígena presente acá, antes Bolivia solo era primero en pobreza. Bolivia era el penúltimo país de toda América después de Haití, el último país de Sudamérica. Esa era Bolivia, en todos los rubros, en todos los niveles. Y cuando los movimientos sociales, el movimiento indígena, con una administración eficiente, acompañado con profesionales, por supuesto, patriotas, convencidos de la clase media, como compañero Álvaro García Linera, hemos demostrado que Bolivia no se muere, Bolivia tiene mucha esperanza. Después de nacionalizar, hemos empezado con la industrialización. Hemos empezado a sustituir algunas importaciones. Y tenemos un lindo programa rumbo al bicentenario para poder que Bolivia siga creciendo económicamente, pero sustitución a la importación. Puedo comentarles de varios productos. Otra vez vuelvo a decirles cómo los movimientos sociales, cómo los indios podían demostrar que gobernamos mejor que esos estudiosos que vienen de Harvard, Lovaina o del Comando Sur. Eso no nos perdona. Hermanas y hermanos, ¿qué hicieron para este golpe de Estado? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se han organizado con una violencia soberbia? Ustedes hoy día son testigos. Testigos han visto unos 10 entran para provocar. Y saben, seguramente cuántos se han hecho sacar en pequeños videos para decir, no me hemos dejado hablar Evo en México. Quiero decir, su voz de aliento, muchas gracias, hermanas y hermanos. Nos da fuerza cuando dicen Evo presidente, Evo presidente. Eso nos da mucho aliento, no a Evo, sino al pueblo boliviano. ¿Qué hicieron, hermanas y hermanos, para la información de ustedes? Para la información de ustedes. 20 de octubre ganamos las elecciones. De acuerdo al conteo rápido, ganamos todavía con 7%, con no más del 10%. ¿Sabe, compañero Álvaro? Hemos ido a saludar militantes que estaban festejando en la Plaza Murillo. Yo dije, por cuarta vez ganamos.
pero con el voto de las áreas rurales, con el voto del movimiento indígena, vamos a ganar en la primera vuelta, como que ganamos en la primera vuelta, el 20 de octubre, las elecciones. Al día siguiente de las elecciones, 21 de octubre, ¿qué dice? Fraude, fraude. Movilícense, convocan a la movilización. En la tarde, en la noche, ya habían 2 tribunales electorales departamentales. Imagínense de dónde viene la violencia. Claro, están llegando votos del campo, quemar las ánforas, las actas de escrutinio. Al día siguiente, en la madrugada, otra corte electoral departamental en Pando. De los 9 departamentos, 5 quemados. Todo para que no se sepa el triunfo del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Historia. Empiezan a agredir a nuestras autoridades, a alcaldes, a gobernadores. Cuando con amenazas, hermanas y hermanos, no puedan hacer renunciar, ya pasan del racismo al fascismo. ¿Qué hicieron? De tantos ejemplos, por ejemplo, el gobernador del departamento de Potosí, van a quemar su casa, saquean su casa, hasta que el gobernador renuncie. Al presidente de la Cámara de Diputados, agredir a la familia. A mí me ha dolido muchísimo del compañero dirigente sindical nacional del movimiento campesino indígena originaria, del caso humilde del departamento de Potosí, de la ciudad de Potosí, quemando. Agarran a la esposa, a la hija, le dicen: te vamos a quemar si su marido, su padre, no habla contra Evo Morales. Compañero estaba a mi lado. Me dice: hermano Evo, presidente Evo, voy a hablar contra vos para salvar a mi esposa, a mi hija. Otro compañero, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, quemaron su casa y agarraron a su hermano y querían llevar a su hermano a la plaza para quemarlo. Si no renuncias a la presidencia de la Cámara de Diputados, vamos a quemar a tu hermano. La casa ya está quemado. Pobre hermano diputado, llorando llama: voy a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Pueden comentar tantas cosas de eso. Un día antes de mi renuncia, quemando la casa de mi hermana. ¿Qué culpa tiene mi hermana? Mi hermana no se mete en política. Por supuesto, como hermana, apoya, acompaña. No tiene ninguna función pública. Así, tantas amenazas. Yo digo, del racismo al fascismo. Patean a las hermanas indígenas de pollera. Ustedes han debido ver en los medios de comunicación. Finalmente ofenden a nuestra Vipala, la bandera, el símbolo originario milenario que es parte de Tamantinsuyo. No hemos inventado, tiene miles de años de vida, solo hemos recuperado y en la nueva constitución hemos incorporado como símbolo patrio. Respetamos la bandera boliviana, nuestra bandera boliviana, pero la bandera boliviana apenas nació, no como rojo, amarillo y verde. A la bandera boliviana cambiaron 3 veces. A la Vipala nunca se ha cambiado. Es el símbolo de integración, símbolo de rebelión, símbolo de sublevación por la liberación del movimiento indígena y del pueblo boliviano. Tantas cosas soportamos, hermanas y hermanos, ni se imaginan las ofensas antes y después, pero el movimiento indígena nunca ha sido rencoroso, nunca ha sido vengativo. Ahora lo que hemos visto estos últimos días después del golpe de Estado, yo no podía entender cómo de verdad habían sido tan racistas, fascistas. Solamente un tema. ¿Saben nuestro hermano Álvaro? Cuando llegamos al gobierno, habían embajadores, cónsules. Hemos respetado que acabe su gestión. No hemos despedido de manera inmediata. Domingo renunciamos. Lunes no había sesión del Congreso, no había autoridad. Martes se autonombra. Martes se autoproclama como presidenta. Miércoles, jueves, todos los embajadores fuera, sin respetar las normas, los procedimientos, inclusive sin respetar las mujeres embarazadas o mujeres que tienen niños.
Así ha sido la derecha. Quiero que sepan, jóvenes, la derecha no perdona. Nosotros hemos sido tolerantes, pacientes. Hemos entendido respetar las normas. Ellos no respetan para nada. Hermanas y hermanos, brevemente quiero decirles, si bien con el hermano Álvaro hemos decidido renunciar, justamente para que no sigan golpeando a los militantes del MAS, a los dirigentes, a las autoridades electas democráticamente. Y quiero que sepan, durante los conflictos, 0 de muerto a bala en nuestra gestión. Hemos cuidado la vida. Estoy convencido, por encima de cualquier derecho, el derecho de la vida está por encima de todos los derechos. Y hemos respetado ni un muerto. Y ahora, después del golpe de Estado, en 10 días, más de 30 muertos a bala, 400 heridos a bala, como en tiempos de las dictaduras militares. Un grupo entra unos días acá para gritar, defender esas masacres, defender ese genocidio. No se puede entender, confundidos. Tal vez llamo a la reflexión, y pensemos en la patria, pensemos en las nuevas generaciones. El plan que teníamos justamente en este proceso de liberación era que Bolivia siga creciendo económicamente. Yo no soy experto en temas económicos, aprendí gracias a nuestros profesionales. No me arrepiento, hermanas y hermanos, por razones económicas, sociales, no tengo formación académica, pero como decía, repito nuevamente, un joven, uno aprende a las calles, uno aprende de la miseria a veces, uno aprende del sufrimiento viene un sentimiento de liberación, un pensamiento de liberación. Esa no lucha. Eso hicimos hasta ahora. Entendí que era tan importante como ampliar el mercado interno, acompañado por el mercado externo para el crecimiento económico. Una planificación para bien de todas y todos. No hemos marginado a nadie. ¿Qué me decían los empresarios privados? Presidente Evo, gracias al proceso de cambio, hemos ganado mejor que con otros partidos. Seguramente eran de la derecha, reconocían públicamente. En las reuniones me decían, es su derecho. Todos tienen derecho a acumular, mejorar su situación económica, sus bienes, respetado. Un dato quiero que sepan, cuando llegamos al gobierno, utilidad de la banca privada eran apenas 40 millones de dólares. Año pasado, 400 millones de dólares utilidad de la banca privada. Imagínense, todos nos beneficiamos con las políticas económicas, pero siento que algunos se suman a esta clase de violencia, racismo contra nuestro movimiento. Hermanas y hermanos, yo solo quiero decirles, la lucha no termina acá. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir al pueblo boliviano, al movimiento indígena, a los compañeros del trópico de Zabamba, lo que pasó estas últimas semanas nos enseña. Primero nos enseña unirnos mejor todavía. El segundo nos enseña cómo un pensamiento de liberación, con un programa del pueblo boliviano y sobre todo pensando en las nuevas generaciones de la patria, este movimiento político por ahora estará fuera del gobierno, pero quiero decirles, escuchando en Bolivia a hermanas y hermanos de base, trabajadores profesionales, recién se dan cuenta cómo había sido vivir con un gobierno de facto, con militantes de la derecha. Ahora recién se dan cuenta. Duele evidentemente, tantas familias perdidas. Lo peor que me duele, al margen de tantos muertos, me duele cómo están destrozando lo que hemos construido en 3 años para una liberación económica del pueblo boliviano. Se duele en todo caso, pero quiero decirles, hermanas y hermanos, saludo ese movimiento que nace desde las bases, un movimiento de resistencia al golpe racista. Saludo
quienes identifican cómo ahora está haciendo tanto daño la derecha mediante el golpe de Estado. Hermanas y hermanos, decirles a todas o todos ustedes, gracias por acompañar, gracias por sus reflexiones, gracias además de eso, decir a México, al gobierno, gracias por salvarme la vida. Sería largo comentarle nuevamente. Entiendo esta política bajo el derecho internacional de cómo garantizar a hombres y mujeres luchadores. Y sobre todo, hermanas y hermanos, de verdad, me emocionan al seguir gritando Evo presidente. Yo pensé que ya se había acabado mi gestión, pero ahora entiendo perfectamente, estar en solidaridad. Segundo, hermanas y hermanos, que de verdad no estamos solos. Yo digo, no estamos solos. A los jóvenes que escuchad atentamente hace momento, el peor enemigo de las nuevas generaciones es el capitalismo. De esto estoy convencido. El peor enemigo de las nuevas generaciones es justamente el imperialismo. Toda la lucha, toda la gestión que hicimos en Bolivia es por la igualdad. Comentaban varios interventores, los que han intervenido, perdón, que comentaban, hemos reducido la desigualdad, hemos reducido la pobreza, hemos integrado a Bolivia. Solo un dato más en temas de construcción de caminos. Cuando llegamos al gobierno nos dejaron con 1000 kilómetros de camino pavimentado. Al año pasado hemos terminado 5300 de kilómetros de camino pavimentado. Este año estaba en construcción 2700 de construcción de camino pavimentado. Imagínense, antes apenas 1000 en 180 años. Y ahora tantos miles de kilómetros de camino pavimentado. Hemos integrado a nuestra querida Bolivia y gracias, repito nuevamente, por esa lucha de los movimientos sociales, por esa lucha de todos los sectores trabajadores, acompañados por nuestros profesionales, a partidos de izquierda comprometidos que nunca han claudicado. Por eso, hermanas y hermanos, muchas gracias por este acto. Aquí sí, como siempre, para conversar, entendernos y nuevamente decirle a todas y todos, no estamos solos, todos por la patria grande y todos por la liberación de nuestra América. Muchas gracias.